En los deportes, los atletas siempre son los que se llevan los reflectores y las palmas, pero detrás de ellos siempre hay un equipo multidisciplinario que día a día preparan al deportista. En primera línea tenemos a los entrenadores, para corregir y mejorar el desempeño de los atletas, y son los responsables de la preparación para las competiciones. Con este video comenzamos un pequeño espacio para darles también reconocimiento a esos entrenadores que en muchas ocasiones son olvidados con el tiempo, o simplemente no son reconocidos. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas. Menos del 3% de los que ven estos videos están suscritos a mi canal. También no olvides dejar tu dedito arriba. Hoy hablaremos de un entrenador rumano que muchos llegaron a olvidar, porque si hablamos de los entrenadores más reconocidos de la gimnasia artística femenil de Rumania, para muchos quien comenzó esta escuela fue Bela Karolyi y quien la perfeccionó fue Octavian Belu. Pero en este ínter, momento crucial para el deporte de ese país, otro titán de la gimnasia fue quien se encargó de que la escuela rumana de gimnasia artística brillara, con atletas como Ekaterina Szabo, Daniela Silvas y Aurelia Dobre. Este titán era Adrian Goriak, un entrenador que por un tiempo fue desterrado de la historia deportiva rumana. Pero en el 2007 se le volvió a abrir ese espacio y se le reconoció su labor después de más de una década. Adrian Goriak fue uno de los pioneros de la gimnasia artística de su país, hermano de la primer gimnasta en darle medallas importantes a nivel internacional a Rumania, Alina Goriak, quien le dio a su país en 1973 las primeras medallas de plata y bronce en un campeonato europeo. Adrian Goriak vio crecer el deporte mientras entrenaba de 5 a 7 días a la semana en una habitación pequeña, con algunos colchones, una vieja alfombra de yute, con muebles antiguos y unos anillos que colgaban de una viga del techo. A finales de los 60 formaba parte del equipo masculino representativo de Rumania. Es muy difícil rastrear su historia de juventud, porque debido a este destierro que sufrió, no se supo ni se habló mucho de él hasta casi finales de la primera década de los años 2000. Se convirtió en el entrenador en jefe del equipo femenil después de que los Karolyi desertaran a los Estados Unidos. Estuvo al frente del equipo olímpico alrededor de 9 años, desde 1981 hasta 1990, cuando por problemas con el presidente de la Federación de Gimnasia, decidió retirarse e irse a Francia. Cuando recibió el equipo en 1981, era un momento muy difícil, porque el equipo regresaba del Mundial de Rusia, donde no habían logrado obtener ni una sola medalla, y Nadia Comaneci y casi todo el equipo de gimnastas estaban de salida, y poco a poco comenzaríamos a conocer a Ekaterina Szabo, Daniela Silvas y otras gimnastas. Gracias a la situación en la que encontró el equipo, en sus últimas entrevistas que se pueden tener acceso, les llegaron a preguntar si él reconstruyó el equipo. Yo no diría eso. Rumania tuvo excelentes entrenadores de club todo el tiempo, quienes nos proporcionaron nuestra materia prima. Sin embargo, Bela Karolyi había impedido el acceso a otros entrenadores a la selección nacional, porque él estaba completamente a cargo. Les abrí la puerta y confié mucho en otros entrenadores. Solo quería una cosa, demostrar que había más gimnasia en Rumania que Nadia y Bela. No sé si lo logré, pero sí sé que mis niñas estaban menos atormentadas que Nadia. Adrian, en esta entrevista nos da una idea de cómo se manejaban los Karolyi y el motivo por el que terminaron realmente desertando de su país. La gimnasia rumana comenzó a decaer después de los Karolyi. No me malinterpreten, no lo envidio, pero era duro, un dictador. No era un especialista, pero siempre lo he admirado por su increíble empuje en el trabajo. Fue un éxito porque tuvo una excepción. Nadia. No les mentiré, también les grité a las niñas y a veces les di una bofetada, pero solo cuando las sorprendía traficando con vino, cigarros, etc. Aborrezco la violencia y nunca golpeé a una gimnasta por un error que cometiera en la gimnasia, pero de una forma u otra, además de la perseverancia y el trabajo duro de los Karolyi, se habló de brutalidad que aquí y allá todavía continúa hoy. Bela tenía tendencias oligárquicas, porque había probado el poder. Al final, incluso pudo elegir a los funcionarios de la Securitate que acompañaban al equipo a los viajes al extranjero. Tenía conexiones. Era amigo de un alto político de rango de aquella época, con quien iba de cacería. Se hizo indispensable y construyó una mafia a su alrededor. Después de Montreal, todos los países del mundo querían que Nadia fuera e hiciera exhibiciones, pero a menudo el dinero que pagaban los organizadores de tales eventos terminaban en los bolsillos de Karolyi y sus compinches. Unos $20,000 a $30,000 se rumoreaba. Se le subió la cabeza. Daría instrucciones a los comunistas de alto rango diciendo: si eso no te conviene, ¿por qué no vienes al gimnasio mañana mismo? Llenaba sus Mercedes en las gasolineras y les decía a los asistentes que enviara la factura a las autoridades provinciales. Enfureció a la Securitate.
Cuando Vela sintió que las cosas se complicaban, se quedó en Estados Unidos, con una maleta llena de dinero de la gira que estaban realizando. Se había asustado. Durante su estadía al frente del equipo femenino consiguió más de 70 medallas, entre europeas, mundiales y olímpicas. ¿Pero por qué se fue? ¿Y por qué para muchos quedó en el olvido? Junto con la revolución de 1990, Adrián Goriak, Belu y Adrián Escoita querían hacer también una revolución dentro de la gimnasia, por lo que propusieron nuevos estatutos para la federación y tenían a los entrenadores de su lado. Por esta situación, decidieron desintegrar el centro de entrenamiento en Deva. Octavian Belu, sobre ese momento, ha llegado a mencionar: en 1990 hubo momentos desagradables, pero yo no los llamaría revolución, tal vez rebeldes. El plantel había sido disuelto. Algunos no estaban de acuerdo con la estructura de la federación, otros con la forma de organización. Finalmente, Adrián, Stan y yo fuimos a Bucarest para hablar con los funcionarios y salvar la situación. Belu sería el sucesor de Adrián. A Belu le ofrecieron el puesto y tras una consulta con Adrián Goriak, le dijo que si no quería irse al extranjero, tomara ese lugar. La relación entre Belu y Goriak siempre fue muy cercana. Eran considerados, o se consideraban, como hermanos de sangre. Al disolver el centro de entrenamiento y el equipo nacional, era una forma de decirle a Adrián que ya no lo necesitaban, y tras todos esos problemas, se fue a Francia a ser entrenador en una escuela secundaria. Para el 2007, Adrián, ya un hombre mayor, había dejado por completo la gimnasia artística. Seguía en Francia, pero ahora trabajando en el departamento de comunicación de la Federación de Balonmano. Durante su tiempo, tuvo momentos controvertidos. En su propio país, tuvo restricciones por un tiempo debido a una broma que realizó haciendo un gesto nazi. En 1988, después de los Juegos Olímpicos, durante una entrevista a Daniela Silvas, le preguntaron al atleta quién había sido la mejor, a lo que ella miró a los entrenadores con un gesto de incomodidad frunciendo el ceño. Daniela no dijo palabra alguna, pero hubo un diálogo entre los entrenadores. Luego, el traductor dijo: estamos discutiendo esta pregunta y hemos decidido que no se trata realmente de una pregunta, sino de una afirmación. En esa misma sala estaba Karoli, quien escuchaba la plática de los entrenadores y posteriormente llegó a decir que Adrián Goriak había sugerido que la respuesta de Silvas fuera: cuenta las medallas y tendrás tu respuesta. Ese mismo año se rumoró y confirmó un exentrenador olímpico de los Estados Unidos que hicieron un arreglo con Rumania en el Mundial de Rotterdam para que Rumania superara a la Unión Soviética. El trato surgió con Adrián Goriak. Si quieres conocer más de esta situación, existe un artículo en Los Angeles Times que habla sobre este tema. Desde mi punto de vista, Karoli fue quien dio el primer destello de la gimnasia rumana, pero quien la hizo brillar y creó la edad de oro de la gimnasia rumana fue Adrián Goriak. Con la era de Katerina Sabo, Lavinia Gache, Daniela Silvas, Aurelia Dobre y Gabriela Potorak. Pero no fue él solo, fue acompañado por otros entrenadores, entre ellos Octavian Belu. Belu continuaría ese legado. ¿Mis gimnastas favoritas? Podré decir que mis favoritas fueron las que nunca subieron al podio, las que trabajaron, lo querían todo, pero no tenían la gracia de la gimnasia, el talento.